Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo nuevamente. Amén. Amén, aleluya. Estamos en la casa del Señor. Dios bendiga al pueblo de Dios que ha venido a la casa de hoy. Dios bendiga a todos aquellos que están a través de las redes sociales. Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a entrar en el mensaje en esta hora. Vamos a buscar la palabra. Es un pasaje muy conocido, una parábola, aleluya, la cual muchos han predicado, y vamos a buscarla en Mateo 13. Voy a estar dando lectura 13:29. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Jesús. En Mateo 13:29 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Lo voy a leer nuevamente. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Se pueden sentar, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Vamos a entrar en la palabra del Señor bajo el tema: cuídate de la cizaña. Cuando vamos a las escrituras nos da a entender la parábola. Dice que al principio había un hombre que sembró la buena semilla en los campos. Escuche bien, esta palabra es bien poderosa, aleluya. Y usted tiene que estar apercibido a la palabra del Señor. Dice las escrituras que había un hombre que se fue a sembrar en el campo la buena semilla. Dice que mientras ellos dormían, yo lo voy a parafrasear, mientras ellos dormían, dice la palabra del Señor que vino el enemigo a sembrar otra clase de semilla en la semilla que estaba sembrando el buen hombre en los campos. Y estaba sembrando la semilla del trigo. Cuando ellos se levantaron y la cosecha empezó a crecer, si te vas aleluya, en Google o a informaciones, te vas a dar cuenta que la semilla del trigo y de la cizaña se parecen tanto que tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que en aquel hombre que estaba sembrando las semillas en buenos campos, cuando empezó a crecer la buena semilla, se dieron cuenta que los frutos no eran los mismos. Déjame decirte algo a través de las escrituras, y es algo que el enemigo hoy en día está zarandeando muchas veces, porque dice la palabra que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Dice el 29, y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque el trigo. No sea que arrancar el fruto malo, no sea que arrancar la cizaña mala se vaya arrastrando el trigo. Vive Jesús, aleluya. Estoy predicando bajo el tema: cuídate de la cizaña. Vemos en las escrituras que cuando estos hombres, aleluya, se percataron que estaba la cizaña y el trigo, dijeron: pero ¿cómo es imposible si nosotros nos percatamos que estábamos sembrando una buena semilla? Pero lamentablemente, mientras el hombre dormía, vino el enemigo y sembró la cizaña juntamente con el trigo. Me doy a explicar hoy en día a lo espiritual en las iglesias. Es menester, aleluya, que la cizaña y el trigo crezcan juntos dentro de la iglesia. Muchos, aleluya, dicen: pero ¿por qué tanta cizaña dentro del pueblo
de Dios, es bien imposible que haya gente con malos pensamientos, gente que te hace la guerra, gente, aleluya, que no te dejan crecer. Pero la palabra del Señor dice que cuando Dios arranca la cizaña, no vaya a ser que arranque también el trigo. Y Dios dice que es necesario que crezcan juntos. Qué lindo, aleluya, que en medio de la cizaña tú puedas ser el trigo en estos tiempos, el que dé buenos frutos, el que tú sabes cómo uno se puede dar a entender y a conocer que eres un trigo cuando la persona tiene empatía por los demás, cuando la gente, aleluya, se preocupa por el problema de los demás. ¿Cómo te puedes dar cuenta que tiene trigo? Cuando ora por tu situación, cuando sientes que en tu prueba hay alguien que te da la palmada y te dice: yo estoy contigo, tú no estás solo, yo estoy orando, aunque tú no me veas, yo estoy clamando por tu situación, yo estoy orando por lo que tú estás atravesando. Ese es el trigo. El trigo, aleluya, siempre da a entender lo espiritual. Sin embargo, la cizaña es lo contrario al trigo. La cizaña es lo que trae la discordia, el bochinche, los pleitos, el enojo. Pero la palabra de Dios dice que es necesario, porque ahí es donde tú vas a crecer como hijo de Dios, como trigo, y no como cizaña. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta palabra es poderosa, aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor vio, aleluya, que los frutos empezaron a crecer, se dieron cuenta. Pero si nos percatamos de sembrar la buena semilla y están dando frutos malignos, frutos malos, de cizaña y no de trigo. La palabra del Señor dice en el 30, deja de crecer juntamente los unos a los otros a la siega, y al tiempo de la siega hacen manojos o hacen ramas de la cizaña y luego las echamos al fuego. Pero hay que rescatar y hay que liberar y hay que clamar, aleluya, por las personas hoy en día que son trigo. Muchas veces hoy en día el trigo es acechado por la cizaña. La cizaña siempre está queriendo opacar o queriendo ocultar los buenos frutos de los hijos de Dios que son trigo para estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. La cizaña es producto del enemigo, es producto, aleluya, de lo contrario a la asignación que Dios nos ha determinado en nuestras vidas. Es que cada día el trigo se conecta con el reino, el trigo se conecta, aleluya, con las cosas espirituales. El trigo anhela las cosas espirituales. El que anda en el trigo, aleluya, del Dios Todopoderoso, hay una bondad sobre la persona. Es bien bondadoso, no le importa, aleluya, hacer el bien, porque es trigo, y los trigos, aleluya, se refleja en los hijos de Dios. Hoy en día, si te pones a analizar en cuál tú te encuentras en esta hora, ¿eres cizaña? ¿Crees que tú eres cizaña, que eres cizañoso, que te pasa llevando el bochinche, hablando de los demás, o trayendo discordia, o trayendo falta, o trayendo, aleluya, discusiones? ¿O eres prácticamente eres trigo? ¿En cuál hoy en día tú te encuentras? Te hago la pregunta a ti a través de las redes sociales. ¿Cuál tú estás hoy haciendo en esta hora? ¿Eres cizaña o eres trigo? Si eres cizaña, detente un momento, piensa, aleluya, y clama a Dios para que Dios convierta tu cizaña en trigo para estos tiempos. En estos tiempos en los que estamos viviendo, realmente está abundando más la cizaña, lamentablemente, en los pueblos de Dios que el trigo. El trigo es muy escaso para hoy en día encontrarlo. No hay gente con humanidad, no hay gente con compasión, no hay gente, aleluya, que se esmere por el que está en las calles, por aquel que anda desvalido en las calles. Dios necesita gente llena del trigo en estos tiempos para acercarnos al que anda en la calle, el drogadicto, quizás a las prostitutas, quizás al huérfano. Dios busca,
aleluya, verdaderos personas, aleluya, hijos de Dios con el trigo, porque el trigo refleja lo que es la espiritualidad de Dios. Sin embargo, lamentablemente lo que abunda hoy en día es la cizaña. Hoy en día andan con el ego dentro de las iglesias. Yo predico mejor que tú, yo canto mejor que tú, yo adoro mejor que tú. Esos son cizañas, y esas cizañas en el tiempo dado Dios las arraigará, Dios las sacará aún dentro de las iglesias, porque están están contaminando a la grey del Señor, están contaminando al trigo. Y hoy en día Dios está con la lupa espiritual mirando quién son cizañas para en el momento dado, oh santo, aleluya, Dios arrancar de raíz a esas cizañas que por mucho tiempo, muchos años, aleluya, han venido dañando los corazones de muchos trigos, ha venido engañando a muchos, aleluya, en fábulas, aleluya, engañosas, hablando falsedades, calumniando. Hay muchos calumniadores en estos tiempos, y Dios mirándolo con la lupa espiritual, porque llegará un momento en que Dios arrancará la cizaña para que el trigo sea victorioso, aleluya, porque al que anda en el trigo del Señor es porque porta lo de Dios, porta la llenura del Espíritu Santo. Estoy predicando bajo el tema: cuídate de la cizaña en estos tiempos. Qué lindo es Dios. Dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que tenemos, mira qué claro habla Dios por medio de su palabra en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, para que no vaya delante de nosotros, sobre vosotros, pues no ignoráis. Mira, aunque veas la cizaña, no la ignoráis, repréndela en el nombre poderoso de Jesús. Si ves la cizaña, repréndela, porque Dios te ha dado el poder y la autoridad. No permitas que, aleluya, la cizaña dañe el trigo. Dice la palabra: algunos sobre vosotros, pues no ignoramos las maquinaciones, porque el enemigo es útil, aleluya, viene delante del siervo del Señor o de la sierva de Dios hablando sutilmente para luego, aleluya, entregar esa cizaña, ese veneno, porque mucha gente hoy en día dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, y quizás a través de las redes sociales, mucha gente con cizaña, gente, aleluya, que solamente entra en las redes sociales solamente para espiarte, para mirar, aleluya, lo que tú posteas o lo que tú ves, aleluya, pero no se agrada de lo que tú estás haciendo, porque son cizañas, no son trigos, no portan gloria del reino, no portan la bendición de Dios, solamente se dejan influenciar por las artimañas del enemigo para envenenar o para estar mirando, aleluya, como espía a aquellos hijos de Dios que están cada día agarrándose del Dios Todopoderoso. Tenemos que cuidarnos como, aleluya, como trigo, y no dejar que la cizaña nos arrope a nosotros. Es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Oh, gloria a Jesús. El que anda en el Espíritu. Oh, santo. Esta palabra a mí me está hablando a mi espíritu. Dice la palabra del Señor, aleluya, que el que anda en el Espíritu se da cuenta a ojo así de vista quién es cizaña y quién es trigo. Y cuando tú tienes la cizaña a tu alrededor, guárdate de ella, porque la palabra del Señor te dijo bien claro en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no te engañe ni tome ventaja de ti. Aleluya. Pues no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Tienes el poder y la autoridad
que te respalda el Dios Todopoderoso porque eres trigo, y el que es trigo anda en el Espíritu y no en los satisfacéis de la carne. El que anda en la cizaña es el que anda en pecado, el que anda adulterando, el que anda haciendo lo que le da la gana, porque anda en la cizaña, no se deja moldear por el Espíritu de Dios, no se deja, aleluya, alinear al plan y al propósito de Dios, porque es cizaña. Pero el que es trigo se deja moldear por el Espíritu y camina conforme al Espíritu de Dios, aleluya. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Alabado sea el nombre de Jesús. Los frutos de los que son trigo, los diferentes, entre otras palabras, los frutos de la cizaña son los de la carne, lo que yo estaba diciendo. Y los frutos del Espíritu son los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios, los que dejan que Dios habite en su vida, en su morada, aleluya, y son los que proyectan lo que es de Dios, lo espiritual. Pero los que andan como la cizaña, usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir en este día, aleluya. Por eso estoy predicando, cuídate de la cizaña. Porque, aleluya, lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo hay más cizaña. ¿Me estás escuchando a través de las redes sociales? Hay más cizaña dentro del pueblo de Dios que en la mismo trigo. ¿Y cuáles son estas características? Aleluya, y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que cuidar, aleluya, porque el enemigo toma ventaja de nosotros. Y no podemos ignorar las maquinaciones. Tenemos que tener los ojos espirituales para ver las asechanzas del enemigo sobre nuestras vidas y reprenderlas rápidamente y no dejar que se infiltre, gloria a Jesús, la maldad de la cizaña en nuestro corazón. Si la cizaña daña tu corazón, te daña completamente. Tenemos que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que la cizaña, aleluya, es producto de Satanás, aleluya. Es el que hace caos aún dentro de las iglesias. El producto del enemigo es envenenar el corazón de aquellos que se guardan para Dios, que, aleluya, que viven en la santidad, que viven, aleluya, para agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos en los que estamos viviendo, aleluya. A ti te digo a través de las redes sociales, tú que me estás escuchando a través de esta prédica, gloria a Jesús, bajo el tema cuídate de la cizaña. Sabes que estamos viendo en el espíritu, aleluya, que hay más cizaña dentro del pueblo de Dios que aún, aleluya, más que trigo. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder, aleluya, cuando vengan estos tipos de maldad dentro del pueblo de Dios, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Por eso que tenemos que alabar y glorificar el nombre poderoso del Señor en todo tiempo, porque a Dios le damos toda la gloria y toda la honra. A ti, las redes sociales, yo quiero compartir esta poderosa palabra con cada uno de ustedes, como aquí también. Gloria a Jesús, que esta palabra sea de edificamiento a tu vida y que te abra el entendimiento en el espíritu. Ten mucho cuidado, como dice el tema, cuídate de la cizaña, para que hoy en día, aleluya, tú seas trigo, porque va a llegar un momento, porque Dios en este tiempo está pasando la lupa aún en los pueblos de Dios, pero va a llegar un momento que Dios viene a buscar, aleluya, la siembra verdadera, que es el trigo, y que tú no seas una cizaña. Que Dios te bendiga grandemente.